5.081 trabajadores, perceptores, han recibido su correspondiente prestación. Por tanto, tal y como señaló en su día el secretario de Estado, el SEPE se ha convertido en la trinchera social frente a la pandemia. En el caso de Ceuta, además, tenemos otro escudo laboral que se suma a los ERTE. Hablamos de los conocidos planes de empleo. Esta misma semana, concretamente el pasado martes, tuvo lugar la comisión ejecutiva donde se trasladó el informe de la Comisión de Planificación, referido a la concesión de subvenciones públicas en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general. En ella se puso de manifiesto cuáles son los objetivos que tiene este programa de colaboración entre el SEPE y las entidades locales, la ciudad autónoma de Ceuta en este caso. Especialmente los objetivos, hay 3 ejes para esos objetivos. El primero sería mejorar la posibilidad del empleo de las personas desempleadas. El segundo, la orientación, formación y recualificación a través del trabajo efectivo en un entorno real, realizando, como he comentado anteriormente, obras y servicios de interés general y social. Y por último, y no menos importante, la reserva de un número determinado de puestos de trabajo para personas con especiales dificultades de integración en el mercado laboral. En cuanto a la memoria de estos planes de empleo que afectan a la ciudad autónoma, que nos presenta, la ciudad autónoma, cumplen los requisitos presupuestarios de nuestra convocatoria. El presupuesto del SEPE, por tanto, dará trabajo a 146 demandantes parados, 6 darán apoyo a consejería y 140, y esto es importante recalcarlo, darán apoyo a los centros educativos. Los perfiles tienen como objetivo atender a las necesidades perentorias derivadas de la pandemia que estamos padeciendo. Por ello, por este tema de la pandemia del coronavirus, gracias a estos planes de empleo de la ciudad, se van a poner a disposición de los centros 19 DUEs, los enfermeros, 81 auxiliares de enfermería, 42 cuidadores para discapacitados, un técnico superior en prevención, 2 técnicos medios de prevención y un auxiliar administrativo. No podemos olvidarnos de otros planes de empleo, en este caso los planes de empleo de delegación de gobierno. En cuanto a esos planes de empleo, hay que recalcar que van a tener un carácter marcadamente social. Buena prueba de ello es el destacado número de perfiles sin cualificación que darán trabajo a 287 peones de higienización, 40 peones forestales, 17 peones de la construcción y 107 peones en general. Además, hay otros 41 perfiles de trabajadores más, entre técnicos y graduados en diversas titulaciones, hasta completar los 861 puestos de trabajo. Hablamos, por tanto, de un plan de empleo diverso que atienda necesidades sociales de nuestra ciudad y que supondrá un importante alivio frente a la situación complicada que desde el punto de vista del empleo estamos padeciendo. Y bueno, para ir ya terminando, ir finalizando, es necesario recordar los criterios de evaluación que intentan también paliar esta situación que sufren los colectivos, en este caso más vulnerables. En cuanto a esos criterios, la última comisión ejecutiva, la anteriormente mencionada, ha votado mayoritariamente la propuesta realizada por el SEPE en cuanto al cupo de mayores de 63 años se refiere, de cambiar el periodo de falta para la jubilación y establecer, y esto es importante, 720 días como condición para acceder a ese cupo, en lugar de los 540 días que se habían propuesto en un principio, en la anterior comisión. Así, con esto mostramos el firme compromiso de extender una medida social a un mayor número de demandantes. Habida cuenta del reducido número de personas que teníamos inscritas en esta situación, según los sondeos realizados. Por tanto, ese sería el único cambio con respecto a los criterios acordados con anterioridad. El resto se mantienen tal cual fueron aprobados en su momento. Y algo importante a nivel informativo, en cuanto a estos planes de empleo, este año no se publicarán las listas en la oficina para evitar acumulación de personas por una cuestión de COVID, de prevención. Así que la publicación la encontrarán en el BOCE y en nuestra web
www.sepe.es, ahí hay un espacio específico para Ceuta. Es necesario, además, recalcar que tampoco habrá alegaciones de manera presencial. Se ha habilitado un buzón expreso en esa página que digo para la presentación de dichas alegaciones. Y bueno, esa era básicamente toda la información que quería darles en cuanto a la actividad que desde el SEPE se está haciendo, ya digo, una actividad muy ardua, pero con mucha motivación por parte de los trabajadores, que lo conozco de primera mano, para intentar dar la máxima protección social en momentos difíciles. Hay una pregunta de Ceuta al Día que pregunta qué le parece al SEPE las remuneraciones asignadas a los contratados del Plan de Empleo de la ciudad y cuáles serán aproximadamente las del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno. Pues mire, nosotros no vamos a entrar ahora en hacer juicios de valor acerca de ese salario en concreto. Básicamente había un presupuesto, una convocatoria, y no se excede del presupuesto. Ellos se acogen a su convenio con su modificación salarial aprobada y, bueno, nosotros pues aceptamos esa memoria y básicamente, pues, en fin, sí, que aceptamos esa memoria y trabajaremos en ello. ¿Número de trabajadores en total cuál va a ser? ¿Número de trabajadores en total? Sí, ¿Del plan de empleo de la ciudad o de delegación? Delegación de gobierno, 861 trabajadores. Sí, ¿hay otra pregunta en cuanto a Sí, ello? ¿el salario medio cuál sería aproximadamente? El salario medio, pues depende del tipo de trabajo que hagan. Los salarios oscilarán. No va a ser lo mismo el salario, por ejemplo, en el caso de la ciudad, ¿no? Estamos hablando. No es lo mismo el salario del auxiliar de enfermería que el de un DUE, ¿verdad? Pero bueno, los salarios oscilarán pues entre los 2.184, creo que son los más reducidos, a 3.617 euros por la información que yo tengo aquí expresa. Sí, Ceuta al Día pregunta también... Perdón, en cuanto a los DUE, que he dicho 3.617, me refiero a 3.146. Lo que pasa es que también vamos a tener DUE de Medicina del Trabajo y otra categoría técnica superior de prevención, pero los DUE en general, 3.146 euros. Pero claro, hay una gran diferenciación entre eso y auxiliares de enfermería que cobrarían en torno a los 1.979 euros. Sí, avanza la pregunta. Es que va en relación con lo que está comentando. Si le parece razonable pagar a los trabajadores del plan de empleo casi 3.700 euros al mes con la reducción que conlleva de beneficiarios. Ya digo, eso tendrían que hacerle la pregunta correspondiente a la ciudad autónoma. Ellos han comprendido que en base a una sentencia judicial, así nos llegó su explicación, y en base a ciertos criterios que ellos ven lógicos, a raíz de esa sentencia necesitan hacer una equiparación salarial con los salarios del ayuntamiento. Y bueno, pues nosotros lo aceptamos. En fin, es algo que no compete al SEPE, y siempre y cuando nosotros, evidentemente, se nos reflejara cuáles son esos salarios, se nos informaran previamente de ello, y así fuimos informados. Sí. ¿La inversión total del plan de empleo a cuánto asciende? La inversión total del plan de empleo, a ver, porque la cifra exacta, voy a ver si perdona. No quiero dar una cifra además que no sea la exacta. Me parece que lo había comentado con anterioridad. Perdón, porque no tengo aquí el presupuesto delante, pero
pero vamos, le puedo informar sin ningún tipo de problema y remitírselo. Ya digo, no quiero dar una cifra exacta, no vaya a ser menor o mayor de la estipulada. Ahora mismo no lo sé de memoria, ¿no? Lo remitimos ahora sin ningún problema. Sí, lo siento, pero sí, ya se lo ofreceré sin ningún problema y además más detallado de lo que yo le puedo dar ahora mismo. No tengo aquí delante mía la cifra exacta del presupuesto total del plan de empleo. ¿Cuál es la diferencia? Porque además no he traído la memoria, que en ella se especifica la cuantía total. Perdón. ¿Cuál es la diferencia de este plan de empleo con el plan de empleo de otros años? ¿La diferencia de este plan de empleo en concreto, en pandemia, con el plan de empleo del año pasado? Bueno, la diferencia es más que evidente y más que visible a la luz de esta enfermedad del coronavirus que estamos padeciendo, donde, fíjese, por ejemplo, el plan de empleo de la ciudad, que ha tenido que ir encaminado prácticamente en su totalidad a paliar los efectos desde el punto de vista sanitario, mientras que en el caso de los planes de empleo de la delegación, parte de esos planes de empleo también han ido a cubrir esas necesidades, por ejemplo, a nivel educativo, proporcionando maestros y cuidadores que, en fin, ciertos perfiles que servirán de apoyo a la administración educativa. Pero bueno, aún así, también creo que podemos recalcar el marcado carácter social que ha tenido estos planes de empleo, para que la diferencia no sea simplemente el cubrir necesidades de tipo COVID. También queríamos cubrir una necesidad social, más incluso que como se hizo en anteriores convocatorias. Y fíjese que, por ejemplo, y eso ya fue anunciado hace mucho tiempo, hemos cambiado ciertos criterios de baremación para hacer el plan de empleo aún más social, dando 2 puntos de baremación, por ejemplo, a aquellos que nunca han accedido antes a los planes de empleo, un 15% para las demandas más antiguas. En fin, hemos ido creando una serie de criterios para hacerlo más justo, más equitativo, más social. Y bueno. Preguntan por el sueldo medio aproximado de un peón en los planes de la delegación del gobierno. En los planes de la delegación de gobierno. Permíteme que no pueda adelantarme sobre los salarios referentes a los planes de delegación de gobierno. He dado más información sobre los planes de la ciudad autónoma porque hemos tenido expresamente la comisión ejecutiva donde se han aprobado este tipo de cosas. Entonces, permítame ser más cauto en cuanto a eso, y esos datos los daré con más posterioridad conforme vayamos trabajando en esos planes de empleo de delegación de gobierno. Ceuta Televisión pregunta cuándo está previsto que se inicien las contrataciones. Bueno, estamos trabajando y desde el SEPE llevamos tiempo para hacerlo, para aumentar la celeridad y que sea lo antes posible. Esperamos, no puedo darle una fecha exacta, pero esperamos que en el mes de noviembre tengamos estos planes. Vox ha criticado que un porcentaje, el 0,5%, se dedique a menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo valora esa crítica? Bueno, primero, vamos a ver, le voy a contestar además con claridad, que yo creo que es necesario que yo le pueda dar la respuesta. No tienen que ir al Congreso para formular esa pregunta. Yo se la respondo de forma rápida. Lo primero, no va dirigido solo y exclusivamente a menores extranjeros no acompañados. Además, no hay que hacer una discriminación entre menores extranjeros no acompañados y niños. Yo le recuerdo al partido Vox que todas son niños y que la ley de protección protege a todos los menores sin distinción. Vamos a ver, este cupo que además es mínimo, pero nos parece necesario, y por supuesto que no lo vamos a retirar, ya le contesto, no hace falta ni que le den la respuesta en el Congreso, se lo digo yo personalmente, eso no se va a cambiar. El cupo va dirigido a tutelados y extutelados que han sido protegidos por el sistema. Ya ustedes, la prensa, ya han publicado requisitos como los 4 años, el visto bueno del área de menores, etcétera. Y mira, hay una cosa que está clara, y es que las políticas activas de empleo tienen como uno de sus criterios ineludible el dar cabida a personas con dificultades de integración en el mercado laboral. Por tanto, el Gobierno cumple con las leyes, tanto con la ley del menor como con la igualdad de oportunidades que está contemplada en nuestra Constitución. Y mire, lo único que puedo decir en cuanto a esto, que eso es producto de la xenofobia, y la xenofobia no entiende ni de argumentos, por lo que estoy viendo, ni de racionalidad. Y por lo visto tampoco de leyes. Eso es lo que le respondería a ese partido en cuanto al tema del cupo. No hay más preguntas. Si quiero hacer una valoración final
de lo que ha dicho hasta ahora? ¿Una valoración final? Sí. Bueno, pues mi valoración final quiero que sea la misma que fue al inicio, que es poner en valor el trabajo del SEPE. Una de las consecuencias positivas, por poner alguna consecuencia positiva de esta enfermedad que nos asola, una consecuencia positiva es poner por fin en valor el trabajo del SEPE que se está haciendo no solo en nuestra ciudad de Ceuta, sino en general en la nación española, en vías de proteger al empleo, a la empresa y a los propios trabajadores. Y bueno, me consta que ha sido un trabajo muy duro, de mañanas, de tarde, en fin, siempre con disponibilidad absoluta por parte de los trabajadores del SEPE, y quiero recalcar otra vez ese esfuerzo tan tremendo que se ha hecho y a buen seguro que se seguirá haciendo si la necesidad conlleva ello.